pues el nuestro no se compara con el Museo Arqueológico Nacional, pero bueno, ahí vamos, haciendo el intento desde los museos universitarios, que son otro escenario de museo muy diferente, que maneja, digamos, otras dinámicas. Se pregunta mucha gente por qué hay un museo arqueológico o por qué arqueología en la Universidad del Norte. La Universidad del Norte no tiene un programa de antropología, no tiene un programa de arqueología. Sin embargo, desde el año 1974, uno de los pioneros de la arqueología colombiana, Carlos Angulo Valdés, radicado desde los años 50 aquí, después de haberse formado en Bogotá, se radica en Barranquilla como profesor de la Universidad del Atlántico y inicia su actividad investigativa en el Bajo Magdalena. Y en el año 74 se incorpora al cuerpo de profesores de la Universidad del Norte y mantiene su interés y su desarrollo por la investigación arqueológica del Bajo Magdalena, específicamente pues la margen occidental del río Magdalena. Él en los años 50 había excavado en Malambo y otros sitios de esta banda del río Magdalena, y había hecho toda una secuencia cronológica de los antiguos pobladores de esta región. Y finalmente, con la consolidación en el año de 1977 de su laboratorio de arqueología, empieza a desarrollar un trabajo de difusión de la investigación que se venía haciendo aquí en la región Caribe colombiana, sobre todo, y eso, digamos, se resalta mucho, haciendo énfasis en los contactos del Gran Caribe. Él fue siempre, digamos, un marginado de la arqueología nacional. Finalmente estamos en la periferia de Colombia, un país muy centralista, entonces todo estaba concentrado en Bogotá, y él lo que vio fue la posibilidad entonces de establecer a través de la arqueología de una red, digamos, de investigación del Gran Caribe, y por supuesto finalmente los hallazgos que tiene relacionados con la tradición Malambo y el estilo cerámico, que tiene una fuerte influencia y cercanía con estilos cerámicos del Orinoco, de la serie Barrancoide, pues entonces le permiten establecer esa red de arqueólogos en los años 70 y 80, y ahí pues hay uno de esas imágenes de Carlos Angulo Valdés y de Betty Meggers, digamos, una clásica de la arqueología mundial, en una de estas reuniones aquí celebradas en la Universidad del Norte a inicios de los años 80. Y por supuesto, después a raíz de esa actividad investigativa que se extiende hasta finales de los años 90, cuando él finalmente se jubila, se acumula una gran cantidad de restos arqueológicos, de evidencias arqueológicas, de cerámica, artefactos de piedra, arqueofauna, y se almacenan en ese laboratorio de arqueología que aún está todavía ocupado el sótano de la biblioteca. Y ahí estuvo, y mucha gente, muchos estudiantes, mucha gente que estudió y que se graduó hace años aquí en la universidad, me hablaban de ese museo. Cuando yo llegué hace 5 años me decían, va a cambiar el museo, y ellos pensaban que ese era el museo. En realidad, cuando llegué, pues faltaba un inventario. Hace 5 años no había un inventario de las piezas, y existía el interés de la universidad de que ese patrimonio, que finalmente no era patrimonio de la universidad, sino era patrimonio nacional, debía ser difundido y de una manera adecuada. Entonces, pues viene ese proceso de realizar un inventario para saber finalmente cuál era la calidad, la diversidad de esa colección. Paralelamente, después de saber cuáles eran las características de la colección, definir un guión. Siempre algunos de mis colegas que no están aquí me decían cuando llegué, pero hacer un museo eso es fácil, solo ponga las piezas en unas mesas y ponga vidrios y ya eso está resuelto, eso no. ¿Por
porque yo les dije, no, eso en un año no se puede inaugurar, eso toma más tiempo. Entonces, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, hay que hacer un guión. ¿De qué se trata un guión? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué queremos decir? O sea, finalmente, definir cuál era la temática era fundamental y dependía, por supuesto, de la colección que tuviéramos. Obviamente, como se trataban de investigaciones del Caribe colombiano, la mayor cantidad de piezas arqueológicas era del Caribe, y dijimos, bueno, hagamos el énfasis en la colección que tenemos, que es fuerte, que es la colección del Caribe colombiano, y así es como definimos finalmente ese guión, que fue realizado pues con el apoyo de varios colegas especialistas que han trabajado aquí en la región: Ana María Falchetti, Santiago Giraldo, Sneider Rojas, que trabajan, digamos, activamente en la elaboración de ese guión. Y por supuesto, paralelamente a eso, el registro de piezas ante el ICANN. No estaban todas las piezas registradas, entonces el desarrollo del registro de piezas, que ahora, pues como les cuento y les contaré más adelante, lo venimos refinando. El trabajo de restauración también. No se entendía muy bien, bueno, las piezas están ahí bonitas, ya se pueden, no, hay que limpiarlas, han estado ahí en esos anaqueles 20, 30 años, están llenas de polvo, hay unas que no habían sido intervenidas adecuadamente, que han sido utilizados adhesivos incorrectos. Entonces, al menos empecemos con las piezas que van a ser exhibidas. Hicimos una procuraduría, decidimos que más o menos unas 350, 400 piezas iban a ser exhibidas. Finalmente después cambió el número, pero bueno, ese número de piezas requerían una intervención inmediata, y se inició con Alberto Restrepo el inicio, digamos, de ese proceso de conservación y restauración de la colección. Y finalmente también, como hicieron ustedes allí, premontajes. Tenemos 7 vitrinas, entonces, bueno, ¿cómo van a ir esas vitrinas? Pusimos, no tengo imágenes del proceso, pero pues pusimos allí en el piso, acolchamos el laboratorio, todo el piso del laboratorio, cuáles eran las dimensiones de las vitrinas, pongámoslo ahí, y qué piezas van a ir, en qué orden van a ir, qué es lo que vamos a contar con cada una de esas piezas. Con el apoyo de Pablo Obando y de Nicolás Carlos, están ahí ya en el proceso de montaje, siguiendo esos premontajes que habíamos hecho, que obviamente al final también variaron, porque ya después, cuando una cosa es verlo acostado en el piso y otra es verlo en la pared. Entonces ahí ya veía el proceso, quite, ponga, cambie, mueva de un lado para otro, finalmente para obtener lo que nosotros pretendíamos, por supuesto, transmitir una información, pero también que estéticamente fuera atractivo. Y paralelamente trabajar con otro grupo de la universidad que se involucró rápidamente en este proyecto, que fueron profesores de diseño gráfico y de diseño industrial. Ese era, digamos, el otro reto: cómo involucrar a las distintas instancias de la universidad en un museo arqueológico, porque el museo arqueológico era de arqueólogos, y en ese momento el único arqueólogo que había era yo. Entonces, yo era el encargado de todo. Entonces, yo no sé de diseño ni nada. Tengo un gusto muy particular o lo que sea, pero yo no soy diseñador, yo no puedo pensar en. Entonces, involucrar en principio a los profesores de diseño gráfico, de diseño industrial, para decir, bueno, ya tenemos un guión, estos son los temas que vamos a tratar. ¿Qué otras herramientas gráficas podemos utilizar para enriquecer los contenidos y para facilitar la lectura, para facilitar finalmente la comprensión de lo que estamos exhibiendo? Y contamos entonces con el apoyo de León Mejía y de Beatriz Jiménez, que nos apoyaron con ese tema. El tema de señalética, el tema de diseño, la posibilidad de hacer animaciones. Seguramente la mayoría de ustedes que conocen el museo pues ha visto las animaciones que hay sobre los taironas y los zenúes, con un grupo de estudiantes de diseño gráfico que jamás en su vida había hecho una animación. Les tomó un año hacerla, pero consiguieron este grupo que varió, renunciaban, se iban, volvían, cerca de 10 estudiantes que estuvieron participando activamente en ese proceso de diseño, de ver, bueno, así se vería un indígena tairona, así se vería un indígena zenú. Usan estas cosas, no las usan, algunas seguramente son inventadas, no tienen nada que ver con la realidad, pero tratamos justamente con los colegas especialistas en la depresión Momposina y en la Sierra Nevada de Santa Ana de sí,
Más o menos así podría haberse visto. Igual, finalmente los arqueólogos muchas cosas no las podemos saber con certeza y tenemos que imaginarlos, y los diseñadores nos ayudaron en ese proceso de imaginación. Una cosa fundamental que yo me había dado cuenta mientras daba clases era la falta de conocimiento de la geografía del país y por supuesto del Caribe colombiano. La mayoría de estudiantes de aquí de la ciudad desconocía dónde estaba el río Magdalena. Somos puerto en el río Magdalena, pero no sabían dónde estaba el río, no sabían que el mar Caribe era el mar al que iban todos los fines de semana a bañarse. Entonces, incluso si ponían un mapa sin color, no sabían cuál era el mar y cuál era la tierra. Entonces, a veces ponían los sitios en el mar y me señalaban el mar en la tierra. Entonces dije, es fundamental al inicio poder contextualizar geográficamente al público y cómo hacerlo. Sin duda alguna una maqueta funciona, y con Edgar Rincón, uno de los profesores de diseño industrial, se encargó de organizar, de diseñar y de elaborar un modelo del Caribe colombiano para mostrar que esa diversidad cultural que se ve reflejada en cada una de las vitrinas de alguna manera responde a la diversidad geográfica, biológica y ambiental que tiene el Caribe colombiano, que no es lo mismo el clima de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la península de La Guajira o de Bajo Magdalena, o de lo que pasa en la depresión Momposina con sus inundaciones anuales. Entonces, todo ese trabajo que tomó algo cerca de 3 años de involucrar a mucha gente de la universidad, empezó a crear, digamos, un ambiente diferente, y era un museo arqueológico, y por supuesto un museo arqueológico dentro de una universidad en la que hay otras disciplinas que podrían aportar y que eventualmente se dieron cuenta al final que podían aportar a una exhibición arqueológica. Y finalmente el 19 de septiembre de 2013, recién hace 2 años, inauguramos el museo. Es una pequeña sala de exhibición con algo más de 200 metros cuadrados de sala de exhibición permanente, con 7 vitrinas, como les digo, dedicadas a la historia del Caribe prehispánico desde la llegada de los primeros pobladores hace unos 20.000 años seguramente atrás, y haciendo, digamos, énfasis en temas claves de la región Caribe, que en muchos casos se desconoce en el interior, y por supuesto aquí también, como la invención de la alfarería, o la alfarería más antigua de América, aquí en el Caribe colombiano, haciendo énfasis por supuesto a la tradición malambo, todo el trabajo que hizo Carlos Angulo Valdés, a los pueblos más conocidos del Caribe colombiano, que son los Taironas y los Zenúes, los pueblos malibúes que vivieron en el Bajo Magdalena, y que fueron los pueblos que finalmente encontraron los españoles cuando llegaron en el siglo XVI, y una vitrina también dedicada justamente al proceso de conquista, colonia y república, para mostrar, digámoslo así, cómo ese impacto de la llegada europea se ve evidenciada en la cultura material. Y todo el mundo decía, bueno, finalmente acabó el trabajo, Juan Guillermo puede volver a dar sus 12 horas de clase semanal. No, me las clavaron nuevamente, pero no podía dedicarme solamente a dar clase. El museo no era simplemente abrir unas vitrinas y que la gente entrara y viera. Había un proceso largo y unas grandes tareas por delante, que finalmente se consiguieron con la contratación de Juliana Campuzano, que se hizo cargo de la coordinación educativa, porque al principio se pensaba que el museo solo necesitaba un director, nada más, no era necesario ningún otro personal adicional al museo. Se había dispuesto y se había diseñado otra estructura, y bueno, finalmente se consiguió que justo antes del montaje, en junio o julio yo creo. Fue una semana antes. Fue una semana antes. Pero bueno, para mí fue muy larga, fueron como meses esa semana previa al montaje. Contrataran a Juliana, y Juliana empezara a trabajar la parte educativa, que finalmente era fundamental, que tenía que ver además, o sea, todas las actividades estaban también en lo mismo, promocionar
sin presupuesto. Tenemos una población cautiva, entre comillas, de más de 11.000 estudiantes de pregrado y posgrado, pero no van al museo. Incluso todavía estamos en la campaña de cómo hacemos que los estudiantes universitarios de aquí, del campus, vayan al museo, así sea a robar algo de aire acondicionado, a sentirse más fresquitos, casi más frío que en el resto del campus. No ha sido nada fácil. Y tiene que ver con que la ciudad de Barranquilla tradicionalmente no ha tenido museos, a diferencia del departamento de Antioquia, en donde en cada casa de la cultura hay exhibido algo. Aquí pasa todo lo contrario, aquí no hay nada. Aquí la gente no está acostumbrada a los museos. Aquí el plan dominical o de fin de semana es ir a los centros comerciales a ver vitrinas. Siempre les digo, y acá pueden venir también a ver vitrinas y aprenden algo. Allá no tienen con qué comprar, aquí tampoco van a comprar nada. A ver y van a aprender. Entonces viene el proceso de formación de público, decirle a la gente, mira, hay planes adicionales. Usted puede ir a un museo, puede aprender algo, puede pasarla rico, y ese es un proceso que venimos desarrollando, no es nada fácil, lo venimos trabajando en las distintas asignaturas. Acá está Javier Rivera, que es otro de los profesores que se vino a incorporar recientemente a la Universidad del Departamento de Historia y que ha venido, digamos, sumando estudiantes y incorporando dentro de sus asignaturas la visita al museo. Y por supuesto, diseñando también actividades. Resulta muy complicado o no es lo mismo hacerle una visita a un estudiante de segundo semestre que ve una arqueología de América como electiva a un niño de 6 años que viene de primero de primaria a hacer una visita. Entonces el trabajo grueso que ha tenido que hacer Juliana es justamente el diseñar un conjunto de actividades diferentes para cada público con objetivos distintos, que va además muy estrechamente relacionado con el diálogo con los profesores que traen a los estudiantes y que nos dicen, mire, me interesa que los niños aprendan sobre método científico, que es ahora la visita de moda en el museo, en donde vienen y se les enseña el método científico a partir de unos fragmentos arqueológicos, fragmentos de cerámica que les permiten entonces desarrollar esa actividad. Pero por supuesto es un trabajo que ha hecho ella, además con el apoyo de mediadores que ahora los mencionaré, con estudiantes de la universidad de distintos programas que han venido ofreciendo su tiempo y su interés para facilitar, digamos, las visitas, para convertirse, digamos, en el gran apoyo, en el gran sustento de la difusión de nuestro pequeño museo. Por supuesto, el otro reto importante era decirle a la institución que el museo universitario debía tener una sala temporal, que una sala de exhibición permanente lo iba a liquidar en 1 o 2 años. Y finalmente, hasta ayer todavía estaban instalando el sistema de seguridad de la sala temporal, en donde esperamos en el futuro próximo poder tener eventualmente una exhibición del Museo Arqueológico Nacional de España, cumpliendo con todas las características y la normativa internacional, y que cumpliera por supuesto con la seguridad para albergar ese tipo de colecciones. Como les digo, hasta ayer a las 6 de la tarde estaban instalando las cámaras de seguridad para que Andrés pudiera estar seguro de que tiene condiciones de seguridad óptimas para recibir cualquier colección. Y por supuesto dentro de la universidad y articulado al museo, pues está definitivamente el Departamento de Historia y Ciencias Sociales, que tiene un grupo de investigación, que es el Grupo Memorias del Caribe, que tiene líneas de investigación en historia y arqueología, y a partir de ese grupo de investigación hemos venido fortaleciendo nuestra investigación arqueológica a nivel nacional e internacional. Y particularmente también nos hemos convertido en un eje de actividades de extensión que no solamente ofrezcan aspectos arqueológicos del pasado prehispánico del Caribe colombiano, sino que podamos finalmente
ofrecer otros aspectos de la cultura, de la diversidad de la cultura caribe, comida, artesanía, música, eso a partir de actividades de extensión que ahora les comentaré. Pues en investigación, por supuesto, somos conscientes de que tenemos que generar nuevos contenidos, y esos nuevos contenidos se tienen que hacer a través de la investigación. Hemos venido adelantando distintos proyectos arqueológicos, no todos específicamente con el Caribe colombiano, con el Gran Caribe, porque el archipiélago de las Perlas queda en el Océano Pacífico. Sin embargo, consideramos que Panamá es un país caribeño, entonces cabe el tema del archipiélago de las Perlas dentro de las investigaciones del Caribe. Actualmente estamos adelantando excavaciones en una de estas islas, en la isla de Pedro González. Esa es una foto de hace un mes. Casualmente esta mañana recibí un chat diciéndome que ya habían terminado la excavación de este primer corte, cerca de 4 metros de profundidad, más de 6.000 años de antigüedad. Y también hemos estado trabajando otro tema poco desarrollado en Colombia, que es el de arqueología subacuática. Iniciamos en la bahía de Cartagena, pero parece que tiene dueño y fundación y todo, que se ha atribuido la propiedad absoluta de la bahía de Cartagena. También les gustan los feudos de los arqueólogos, son pequeños reyesuelos. Entonces vamos a instalarnos en la bahía de Puerto Colombia, que está más cerca. Finalmente la universidad pertenece al municipio de Puerto Colombia. Puerto Colombia tiene una historia muy interesante, pues tardía, digamos, desde el punto de vista de la historia de España, pues estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero pues que tiene, digamos, un potencial enorme para desarrollar un programa de investigación permanente en torno a arqueología marítima. No solamente ver los naufragios, ahí estábamos hace un par de semanas buceando y haciendo un registro de uno de los naufragios emblemáticos de Puerto Colombia, que es el del Prince August Wilhelm, un barco que se hundió en 1918, un barco alemán. En total tenemos cerca de 10 proyectos de investigación arqueológica en curso, y si les digo aquí, somos 3 arqueólogos. Está sobre nosotros esta investigación. Y por supuesto, pues ya contamos con un espacio adecuado de área de reserva, en donde estamos haciendo un trabajo de inventario ya minucioso. O sea, no voy a decir que el trabajo que hizo Ricardo estuvo mal hace 4 años, pero había que mejorarlo, y con el apoyo de Ani López, que está aquí, no es la que está en la foto, no está Ani, no le había tomado una foto a Ani trabajando, pero está aquí. Ani desde enero hace parte del programa de jóvenes investigadores de Conciencias, y nos está apoyando con este inventario. Ahora tenemos, en un principio teníamos registradas como 1.500 piezas, ahora sabemos que son más de 2.000 piezas las que tiene actualmente el museo, y estamos seguramente a final de año solicitando la custodia de esa nueva colección. Y Manuel Niño, que está también allá, que es estudiante de Historia de la Universidad del Atlántico, ha venido trabajando desde el año pasado con nosotros, en principio como pasantía. Ahora finalmente podemos pagarle por su trabajo, porque pues del voluntariado no vive nadie. Y él se ha encargado, además de apoyarnos con las visitas como mediador, también está a cargo de la organización del archivo. Hay un conjunto de documentos del profesor Angulo, de cartas que se escribía con los investigadores, las cartas cuando le enviaban los fechamientos de carbono 14, los permisos. Bueno, había un poco de información. Están algunos diarios de campo incluso, que estaban ahí perdidos en cajas. Entonces él se ha encargado, digamos, de recuperar ese archivo, que es fundamental para nosotros. Finalmente es uno de los pioneros de la arqueología colombiana. Y Juliana, que le encantan los niños, como está rodeada de tantos niños, por eso no tienen los propios, es quien se hace cargo, digamos, del gran trabajo
del museo, que es el de difusión y es el de enseñar, de enseñarle a los más niños la importancia de su patrimonio, de su historia, de que conozcan esa historia, que esa historia no comienza con la llegada de Cristóbal Colón, o que esa historia no comienza con la independencia, sino que esa historia del Caribe colombiano tiene 20.000 años y hay que conocerla. Y digamos que resulta además clave poder llegarle a los más chicos, porque finalmente ahí es donde queremos empezar a formar públicos. Es más difícil enseñarle a los adultos o motivarlos a visitar un museo, cuesta más trabajo. Los niños todavía hay algo de curiosidad, de interés por el asunto, por el tema de la arqueología, el tesoro, la cosa, bueno, el dinosaurio, lo que sea, pero bueno, de alguna manera se van interesando y pues ella ha venido refinando para las distintas edades las actividades que se van a desarrollar. Y por supuesto actividades también que incluyen a los estudiantes universitarios, en los que Juliana, Javier y yo pues hemos diseñado ya para cada asignatura unas actividades específicas que incluyen por supuesto la visita al museo, comprender el pasado prehispánico de la región, entender un poco cómo funciona la arqueología, explicarles por supuesto que esos objetos allí no llegaron limpios ni perfectos, ni se los excavaron con el soporte de acero inoxidable que tienen, sino que han pasado por un largo proceso hasta finalmente estar en exhibición. Y por supuesto también mostrándole a los otros profesores de otros programas que el museo puede ser aprovechado, digámoslo así, en temas de ingeniería. Cuando hablamos de los ingenieros hidráulicos en nubes, pues que ahí es un tema de ingeniería actual que puede tener cabida. O hablar sobre el manejo del agua, o sobre recursos naturales, o sobre la biodiversidad plasmada en las cerámicas que están allí exhibidas. Entonces, que no vean que es solamente una lectura arqueológica la que se hace, sino que un geólogo puede ir y hacer un recorrido desde la biología o desde la ingeniería, desde el desarrollo tecnológico. Esta pues es una foto del año pasado de nuestros mediadores. No quería dejar pasar a nuestros mediadores, que finalmente son el corazón del museo, que trabajan de manera voluntaria y que dedican muchas horas de su tiempo semanal en la universidad a acompañarnos, a estar atendiendo los estudiantes. Aquí está Faruk, que además cumple. Faruk estuvo desde el inicio del museo acompañándonos, ahora es reportero gráfico, escribe, o sea, ya empieza a cumplir ya otros papeles, nos empieza a apoyar de otras maneras con el museo, y eso resulta fundamental, pues el compromiso. Y él era estudiante de medicina, ahora va a estudiar comunicación social, creo yo, y bueno, está empezando a hacer experiencia en comunicación social con nosotros, y eso lo agradezco muchísimo, así como a todos los estudiantes que nos han venido apoyando. Y en temas de extensión, como les digo, no solo es arqueología lo que tiene Mapuca. Mapuca también quiere ofrecer contenidos relacionados con la diversidad cultural del Caribe colombiano, y hemos creado unos eventos mensuales que se llaman los Mapuqueando, que se han venido consolidando. Sobre todo este último año hemos empezado a recibir mucho más público, lo hacemos incluso afuera en una plazoleta ahí por donde pasan y entran al edificio donde está el museo. Y hemos invitado a artesanos, por ejemplo, de Galapa. Estas tres máscaras de Galapa son muy famosas y digamos que son más o menos que uno de los símbolos del carnaval de Barranquilla. Hemos invitado a 2 maestros artesanos el año pasado y de allí de Galapa, para que nos enseñen cómo se hacen estas máscaras, qué significan, y bueno, finalmente hay una buena cantidad de público que viene. Recientemente tuvimos uno de gastronomía, que era sobre la manufactura de los bollos, de distintos bollos.
una profesora de gastronomía de aquí trajo una señora, no recuerdo el municipio, para que les enseñara cómo era esa tradición gastronómica. Entonces, obviamente, el trabajo de extensión también es fundamental, de enseñar otras cosas que van asociadas con el tema arqueológico, finalmente con patrimonio inmaterial, así como este evento de diálogos de arqueología, pues que es una iniciativa que surgió el año pasado justamente para conmemorar los 100 años del natalicio de Carlos Angulo Valdés, invitando a arqueólogos que lo habían conocido, que habían tenido alguna experiencia profesional con él, que compartían en algunos casos enfoques teóricos comunes para iniciar esta modalidad, digamos, de ofrecer otros contenidos también de otro tipo de temas, en este caso dedicado, por supuesto, al tema de los museos. Como les digo, el asunto de involucrar a otras instancias de la universidad encontró recientemente un espacio interesante en el desarrollo de tesis de grado, de proyectos de grado de estudiantes de ingeniería de sistemas. Aquí contamos ya con, actualmente hay 2 estudiantes de ingeniería de sistemas trabajando en proyectos asociados con el museo. Incluso salió en la noticia recientemente en El Tiempo, sobre el desarrollo que hizo Adriana Gallón de una aplicación que pues no es que se la haya inventado, pero finalmente sí logró que podamos tener, en el caso de una de las vitrinas en donde tenemos la silueta de un mastodonte, se ponen nuestros lentes y ve el mastodonte con piel y completo. Entonces la posibilidad de tener realidad aumentada en nuestro museo pues es ya una realidad. Y ahora, como salió la noticia, tenemos que hacerlo, porque pues ya no nos podemos echar marcha atrás, hay que buscar la plata no sé dónde para que ella pueda desarrollar el proyecto, porque hizo el piloto con una vitrina. Y aparte tenemos otros 2 estudiantes que ya quieren ir un poco más lejos con el desarrollo de esto de realidad aumentada, de pasar a realidad virtual. O sea, ahora hay esta tecnología que nos desborda y nos da muchísimas posibilidades de mejorar y hacer más atractiva nuestra visita al museo. Ya para terminar, pues obviamente tenemos muchos retos por delante. Uno de esos es hacer del Museo Mapuco un museo incluyente, a diferencia del Museo Arqueológico Nacional de España. Nosotros todavía no tenemos, sí tenemos rampas, tenemos, digamos, en términos de accesibilidad, sí es totalmente accesible, pero no tenemos todavía una exhibición para sordos, para invidentes, que haga, digamos, de esta una visita posible. En ese sentido, somos todavía un museo excluyente para una buena parte de la población. Estamos trabajando en eso, recibimos una retroalimentación recientemente, justamente de la Fundación 11, que tiene un convenio con la Universidad del Norte, que justamente estaba haciendo una evaluación del campus y dedicó buena parte del tiempo a evaluar las condiciones de nuestro museo. Y el otro año también tenemos el compromiso de empezar a desarrollar, a partir, digamos, de las recomendaciones que nos hicieron, hacer cosas sencillas, además asociadas con los estudiantes de diseño de ingeniería de sistemas y seguramente de los de ingeniería industrial, de los de diseño industrial. No había mencionado, no los mencioné, se me pasó. Andrés, discúlpame. Andrés es uno de nuestros estudiantes de diseño industrial que hace práctica profesional desde el año pasado. Desde el semestre pasado tenemos estudiantes de diseño industrial haciendo práctica profesional, ofreciendo, digamos, dentro de su trabajo de grado un resultado de investigación y de diseño para el museo. Entonces la idea es seguramente que ese museo incluyente tenga un componente de diseño industrial y de ingeniería de sistemas. Creo que es perfectamente posible sin muchos recursos. Definitivamente que toda la universidad se sienta comprometida con el museo, que sepa que tiene cabida, que sepa
que hay posibilidades de trabajar en un museo para todas las disciplinas, no solamente para los arqueólogos o los historiadores, de garantizar una oferta novedosa a través de exhibiciones temporales. Lo hemos venido haciendo sobre todo con exhibiciones temporales puramente fotográficas, digamos porque no teníamos adecuada la sala. Ahora sí tenemos finalmente 4 vitrinas grandes que pueden recibir, digamos, colecciones. Estamos ya justamente en ese proceso de gestión, de hablar con otros museos para ver cómo podemos traer exhibiciones temporales de Panamá, Costa Rica, Argentina, aquí mismo con otros museos de Colombia, y por supuesto aumentar nuestras visitas. Nosotros a las cifras de Andrés tenemos que quitarles 2 ceros de una vez. Nuestras visitas llegan casi a los 10.000 visitantes al año. El año pasado, por ejemplo, nos dimos cuenta con esta exhibición que tuvimos temporal de la Titanoboa, que logramos duplicar las visitas con esa exhibición temporal, que era finalmente nada más que un modelo a escala 1:1 de esa antigua Titanoboa, de esa antigua serpiente que vivió hace 56 millones de años en el Caribe colombiano. Entonces, sabemos que eso es un detonante importante para aumentar nuestras visitas. Sabemos, además de las limitaciones que tiene sobre todo la mayoría de la población del departamento del Atlántico para llegar, digamos, a esos contenidos, a conocer otras culturas a través de exhibiciones, y es finalmente el compromiso que tiene la universidad y en lo que invertirá en el futuro próximo, es justamente en traer esas cosas que normalmente no van a poder ver porque a lo mejor no van a salir del país. Entonces, que puedan acceder a colecciones diferentes, nuevas, que aporten, por supuesto, a su formación integral, y finalmente consolidemos, digamos, un público a futuro formado, responsable, que finalmente respalde la iniciativa de la red del Departamento de Antioquia, la red de museos del Departamento del Atlántico, perdón, que también existe y que finalmente no ha logrado consolidarse como la red de Antioquia. Así que estos finalmente son los grandes retos que tenemos como museo universitario: mantener nuestra investigación, la difusión, contenidos de calidad, y pues garantizar que finalmente todos nuestros estudiantes, sus familiares, el público en general, visiten y conozcan y aprendan sobre el pasado prehispánico del Caribe colombiano.